como mínimo 8 conceptos en horizontal o vertical, y ahí empezó el dilema, que no fue solo su compañero, varios del B también me preguntaron lo mismo, si eran 8 en total, o 8 horizontal, 8 vertical. Chiquillos, son 8 en total. Entre horizontal y vertical son 8. De todas maneras, nos daba para 16, o sea, 8 horizontales y 8 verticales. Si quisieran hacer más del mínimo, les van a alcanzar como para 11, 12 conceptos en total. Así que tampoco habrían tenido que rebuscar mucho para 16 conceptos. Martín, el teléfono. A ti te digo. ¿Estáis así? Entonces, son 8. El plazo de entrega de la tarea se extendió hasta el viernes, por si acaso, para que también un poco para parchar el tema de que el día del lunes no pude hacer el reforzamiento para aclarar dudas. El lunes habría sido el día perfecto para aclarar esta duda que tuvo ese compañero, pero tuve una emergencia médica que no pude nunca llegar a mi casa, por eso primero puse que había reforzamiento y después avisé que no. Las disculpas pertinentes. Por otra parte, la última evaluación que nos queda, que es a fines del próximo mes, va a ser... se me fue la onda. Va a ser un trabajo que va a poder ser en parejas, y estoy evaluando según su comportamiento en clase y que respete las normas sanitarias. Estoy evaluando si el trabajo final puede ser crossplay. Es decir, que si lo desea, si lo quiere, trabaja con alguien del B. ¿Ya? No por nadie especial, Martín, porque como el trabajo va a ser el mismo para los dos cursos, voy a evaluar según el tipo de trabajo que haga, si tienen la opción de trabajar con alguien del otro curso. Va a ser el máximo de 3 personas, que pueden ser 3 del A, 3 del B, una combinación, y es hasta 3 personas. O sea, si usted quiere trabajar de manera individual ese día, lo puede hacer. ¿Y de qué va a ser el trabajo, chiquillos? De esta última unidad que estamos viendo aquí, terremotos. No me gusta, bueno, como estamos viendo ondas, hablemoslo como debería ser, ondas sísmicas. Sin embargo, antes de llegar a ese tema, antes de llegar a las ondas sísmicas propiamente tal, vamos a darnos una vuelta cortita, por así decirlo, en entender y explicar de buena manera qué características posee la Tierra que permite la propagación de los terremotos como ondas sísmicas. Vamos a darnos una vuelta a lo que en ciencia se llama las ciencias de la Tierra, área de la ciencia que estudia el comportamiento de la Tierra, entendiendo la Tierra no como el planeta en sí, sino lo que está debajo de nuestros pies, y explicando el comportamiento físico de las placas de la Tierra, de los continentes, que permiten explicar, por ejemplo, la formación de terremotos, los volcanes, etc. Entonces, vamos a partir con una actividad a hacer ahora, que va a ser una lectura rápida, muy rápida, de una noticia. Y quiero que vayamos identificando en esa noticia algunos conceptos que seguramente cada vez que tiembla uno lo escucha o lo piensa. ¿De cuánto fue el temblor? Lo habrán sentido, no sé si alguien tiene parientes en otras regiones. Típico que dicen, por ejemplo, no sé, pienso en el Félix que tiene a su hermana en Concepción. Y hay un temblor en Concepción. Yo creo que lo primero que, o aquí un temblor en Santiago, un temblor fuerte, lo primero que debe pensar es el Félix. ¿Se habrá sentido donde las Marcias? O, por ejemplo, yo pienso en mi abuela que vive cerca de Pichilemu. Cuando hay un temblor fuerte, el tiro pienso, ¿se habrá sentido fuerte donde mi abuela? Son preguntas que uno siempre piensa. Vamos a un ejemplo más concreto. ¿Sintieron el temblor del domingo? ¿Alguien sintió el temblor del domingo? Levante la mañana, ¿quién sintió el temblor del domingo? Ya. Cosas como esas, el sentir o no un temblor, porque hay ciertos tipos de temblores que no se sienten claramente y otros que son inevitablemente perceptibles, como los grandes terremotos. Y vamos a entender también por qué no todos los temblores se sienten igual. ¿Se han fijado que hay algunos temblores que literalmente la casa se remece
y otros temblores en donde la casa pareciera que hace como un movimiento como de onditas, que hay temblores con mucho ruido también. Esos temblores son tan diferentes por las características propias de los temblores. Entonces, nuestro objetivo del día, chiquillos, esto ya lo dijimos que se extiende el plazo del crucigrama para el viernes. El objetivo de la clase, chiquillos, es reconocer la estructura interna de la Tierra a través de modelos geológicos. Vamos a entender cómo es la Tierra, cómo se divide la Tierra en capas, y teniendo eso claro, vamos a ir entendiendo por qué los terremotos son como son y por qué las ondas sísmicas pueden transmitirse con tanta facilidad y sin tantas dificultades a través de la Tierra. Entonces, leamos el siguiente texto, una noticia de hace un par de años, que dice: un sismo de 7,6 grados Richter se registró esta mañana en la comuna de Quellón, al sur de la isla Grande de Chiloé. Y su epicentro fue a 28 kilómetros al suroeste de esta ciudad. Sismología dio a conocer que el intenso movimiento telúrico se produjo a las 11:22 de la mañana a una profundidad de 59 kilómetros. La UNEMI se refirió al suceso como un sismo de mayor intensidad, sintiéndose en las regiones de la Araucanía, los ríos, los lagos y de Aysén. Asimismo, dijeron que basado en los parámetros preliminares del sismo y la evaluación de la amenaza de tsunami efectuado por el CIPAT, Sistema de Predicción de Alarma de Tsunami, se ordena abandonar la zona cercana al mar de las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y Aysén. Pregunto rápidamente. Escuchamos Richter y Mercalli. ¿Son lo mismo? ¿La escala Richter con la escala Mercalli? ¿Alguien sabe qué diferencia tiene la escala de Richter con la escala de Mercalli? ¿Pero han escuchado cuando hay temblores que hablan de esos dos? No. Grado dicen, un temblor de 4 Mercalli, o de repente dicen 5,8 Richter. ¿Cierto? Como que dan conceptos como que parecieran que son iguales, pero en realidad no lo son. Que uno es más fuerte que el otro. Distintas características, te explican cosas distintas. Chiquillos, ¿creen que la profundidad a la cual se genera un sismo influye en lo fuerte que se sienta? Si creen que la profundidad a la cual se siente un sismo, se produce el sismo, ¿va a afectar cómo se sienta? ¿Va a afectar la profundidad? ¿Sí? Y lo otro, todos los terremotos pueden generar tsunami. Que se levante una placa, o sea, por así decirlo. Muy bien. Ahora sí practica bien. Ahora sí practica. Que se levante como un pedazo de tierra en el mar, o sea, Exacto. la arena. La Francisca, una característica propia de los terremotos que generan tsunami es que el terremoto primero se genera en el mar y que mueva las placas del mar. Chile, sabrán todos, Eloy. Chile, país sísmico. Japón, país sísmico. Estados Unidos, algunas partes de Estados Unidos muy sísmicas. Sabrán todos que el terremoto más grande registrado en la historia, porque el que tiene registro, nos llevamos el premio Chile, Lele, 9,5. El quinto, nuestro, 9,5 en Valdivia, en 1960. El sexto, no recuerdo si es el quinto o sexto terremoto, 2010, acá en Coquecura, 8,8, éramos, creo, el cuarto terremoto, pero al año siguiente Japón nos quitó el cuarto lugar con el terremoto de Fukushima, que fue 9. Fue, como diría la Luli, fue fuerte. También vamos a entender, chiquillos, por qué un temblor grado 4 se siente tan distinto que un grado 5, un 6 y un 7. Dicen, pero si el temblor fue grado 5, ¿por qué se siente tan suavecito? Pero cuando es un temblor grado 6, al tiro como que se siente. Porque la escala para medir sismos no es lineal. Se lo voy a adelantar, sí. Pero la escala de sismos, entre un grado y otro,
implica que hubo 32 veces más energía que el grado anterior. Es decir, un temblor grado 4, perdón, un temblor grado 5, chiquillos, un temblor grado 5 genera 32 veces más energía que un grado 4. Por eso son tan diferentes y tan distintos de sentir esos temblores. Por eso el terremoto, bueno, entre muchas cosas, el terremoto de Japón, que fue 2 décimas más intenso que el nuestro, fue tan diferente y tan devastador comparado al nuestro. Piensen, se dice que el terremoto de Japón de 2011 fue casi 6 veces más fuerte que el nuestro de 2010. ¿Se imaginan? Dan de hacerse la idea. O sea, usted creo que era súper chico, tendría como 6, 7 años cuando fue 4 o 5 años cuando fue el terremoto de 2010. ¿Se imaginan un terremoto 6 veces más fuerte que ese? No sé. ¿Cómo? Yo estaba despierto. Pero los que sintieron ese terremoto con toda su magnitud, ¿se imaginan un terremoto 6 veces más fuerte que el del 2010? No se lo imagina, ¿cierto? 8,8. Lo vamos a explicar con más detalle después, Martín, pero tiene que ver con la escala que se ocupa para medir sismos. No es lineal. El nuestro, creo, a ver, 7 fue el terremoto de Valdivia 2960, que fue el más devastador de la historia de la humanidad hasta ahora. Fue fue creo casi 20 veces más fuerte que el de 2010. Ese terremoto fue tan fuerte que la tierra se levantó y quedó fue tan fuerte la intensidad del terremoto que se generaron como cerros. Imagínense que aquí la tierra fue tan fuerte que la tierra se hizo como un cerro. El terremoto en sí, más que el tsunami, dejó barcos a 5 kilómetros para adentro. Y el tsunami, lo que no destruyó el terremoto, no destruyó el tsunami. Imagínense, en el año 60 la mayoría de las casas y las construcciones eran de adobe. Lamentablemente, yo cuento como experiencia personal, la casa de mi abuela en el sur era de adobe. Para el terremoto 2010, el terremoto aguantó, entre comillas, bien, pero me recuerdan que como días después del terremoto vieron como 2 réplicas muy fuertes. Esas réplicas terminaron por botar la casa de mi abuela. Imagínense, el terremoto de 2010 no fue tan devastador, o sea, lamentablemente murieron alrededor de 500 personas, y muchas más tristemente muchas personas no se pudieron encontrar después del tsunami. El terremoto de Valdivia murieron alrededor de 12.000 personas. ¿Por qué? Entre otras cosas, por el tipo de construcción. Vamos a hablar también un momento de las normas sísmicas. Cada vez que hay un terremoto fuerte, en Chile se cambian las normas sísmicas para preparar de mejor manera los edificios para un posible nuevo terremoto. Sí, lo que no se cayó se refuerza, y lo que se cayó se sabe que no se debe construir de esa manera de nuevo para que no se caiga otra vez. Dato. Vespucio departamental. El metro Macul. ¿Ven que hay está la autopista para arriba? Todo ese pedazo se cayó para el terremoto. Mucha gente lamentablemente falleció para ese terremoto porque como iba a oscuras, no vio que no había autopista. Los otros cayeron. Cuando se reconstruyó el puente, la autopista, con la nueva norma sísmica, se reconstruyó esperando que no se vuelva a caer con esta nueva norma sísmica. Pero bueno, eso ya viene, tío, personalmente esta materia de primera media es mi materia favorita. Me encanta esta materia, me encanta el terremoto, me encanta ciencias de la tierra, me encanta todo esto, porque lo aprendí mucho cuando estudié mi primera carrera, la que no terminé, ingeniería en minas, la misma carrera que tiene la profe Leila, y ustedes saben que la profe Leila, aparte de ser profe, también es ingeniera en minas. Yo también estudié eso, y nos enseñaron tanto esto, que es fascinante. La tierra, chiquillos, la tierra, entendiendo lo que está bajo nuestros pies, la podemos caracterizar de 2 maneras distintas. Podemos entender las capas de la tierra según la composición química de las capas de la tierra o las características físicas de la tierra.
El modelo estático, se lo vamos a pedir prestado a la profe Nicole un rato, porque esta área es más de ella. El modelo estático de la Tierra no se preocupa de cómo se mueve la Tierra, se preocupa de cómo está compuesta químicamente la Tierra debajo de nuestros pies, que es la clasificación que todo el mundo conoce de corteza, manto, núcleo. Creo que en algún momento en ciencias naturales le dijeron la Tierra está compuesta de la corteza, el manto y el núcleo. ¿Sí? Con la profe Pame. Sí. Corteza, manto, núcleo. Esa estructura, conocida por todas y todos, es el modelo estático. No se preocupa de cómo se mueven la corteza, el manto y el núcleo. Se preocupa de la composición química de la corteza, la composición química del manto y la composición química del núcleo. Entre otras cosas también características químicas como la presión, la temperatura y el estado de la materia en el cual se encuentra esa capa. El modelo dinámico, menos popular, por así decirlo, divide la Tierra en 4 capas, en vez de 3, y en vez de preocuparse de la composición química, se preocupa de las características físicas. Si son una capa que se mueve, si sostiene a otra, si el calor permite que suba, por ejemplo, el material magmático del núcleo, etc. Ese segundo modelo es el que nos interesa a nosotros, porque en ese modelo se explica dónde están las placas tectónicas, dónde están las fallas, como nuestra querida falla de San Ramón, que ojalá no se le ocurra moverse, y que las constructoras siguen porfiadamente construyendo casas y departamentos sobre esa falla, y tengan por seguro que en el primer terremoto que hay en la falla de San Ramón, las primeras casas que se van a caer son esas. La falla de San Ramón es una falla, es un pedazo de tierra abierto que va desde Providencia, por toda la parte de arriba, hasta Pirque. Entonces, esperemos que no sea tan terrible esta predicción que todos dicen que si hay un terremoto en la falla, se va a venir, algunos dicen muy salfatemente, que se va a venir el cerro abajo, etc. Lo peor que puede pasar es que algunas casas se dañen o se caigan porque imagínense que está en la placa de San Ramón, la falla de San Ramón. Imagínense que su casa es esto. Si yo muevo esto, literalmente, como se dice el dicho, literalmente se les mueve el piso, aparte que se va a romper el piso, se puede separar el cimiento de la casa y puede generar un daño. Pero hagámosle entender eso a las constructoras, chiquillos. Al igual que... Atrás, chiquillos, por favor. Al igual que estas casas que se están construyendo en el norte, estos complejos habitacionales que están en el norte de Chile, donde habían antiguos ríos que ahora se han secado por el cambio climático. Cuando hay un temporal de lluvia, el río, a causa natural, va a buscar el cauce que llevaba antes. Imagínense una casa que está puesta sobre el río. Hace 25 años atrás, hubo un aluvión en el norte, que fue uno de los aluviones más catastróficos del país, que se llevó casas enteras, porque la lluvia fue tan intensa, y las casas estaban construidas sobre el antiguo río. Imagínense que tiene un patito de hule en un cerrito de tierra. Empieza a echarle agua. Entre más agua vaya, el patito se va a empezar a mover porque se lo va a llevar el río. Se lo va a llevar la corriente. Entonces, como dice el chiquillos, el modelo estático divide la Tierra en nuestras 3 capas archiconocidas: corteza, manto y núcleo. La corteza es la parte que vemos de la Tierra, como la corteza, como la cobertura del helado. La corteza, parte superior, que se divide entre la corteza oceánica, que es todo lo que está por debajo, como diría la canción, bajo el mar. Todo lo que está bajo del mar es corteza oceánica, y todo lo que está de la orilla de la playa para arriba es corteza continental. Una más gruesa que la otra. La corteza oceánica es solo hasta de 12 kilómetros de grosor, mientras que la corteza continental puede ser hasta de 70 kilómetros de grosor.
Sin embargo, los terremotos más devastadores ocurren en la corteza oceánica por ser tan delgada. Se rompe con más facilidad. El manto, que viene después, posee características químicas que básicamente permiten que se pueda transportar el material magmático del núcleo hacia arriba. Es como un canal. Y el núcleo, que se divide entre núcleo externo y núcleo interno, es el que alberga el combustible de nuestro planeta, el material magmático. La lava, todo, básicamente hierro, níquel, todos los minerales de la Tierra están ahí. Sin embargo, por algo que todavía no se puede, ¿cómo se dice?, comprobar experimentalmente y solo es teórico, a partir de modelos matemáticos y científicos, el núcleo de la Tierra, uno se lo imagina que es como un caramelo relleno, sólido por fuera, líquido por dentro. Lo que dice la teoría es que el núcleo de la Tierra es al revés. El centro es sólido y lo de afuera es líquido. ¿Por qué? Por las altísimas temperaturas y presiones que hay ahí. Usted sabe, y si no lo sabe se lo comento, que usted puede crear hielo con presión. ¿Se ha fijado que los hielos del McDonald's o de su local de comida favorita son distintos que el hielo que usted saca del refrigerador? Esto es porque el hielo que se ocupa en los locales de comida rápida se genera bajo presión. La profe Nicole les puede explicar con más detalle eso, porque la verdad yo no lo manejo muy bien. Pero si uno aumenta violentamente la presión de un líquido, las moléculas se comprimen tanto que usted puede transformar el líquido en sólido. Eso explica por qué el hielo del McDonald's, o de su local, no me está auspiciando, por cierto, el hielo de su local de comida favorito es distinto, es como transparente, como que es súper perfecto. ¿Por qué? Porque las características que tiene es que cambia la presión. Esa idea es la que se aplica en el centro de la Tierra. Se cree que el centro de la Tierra está tan presionado que el material magmático se solidificó. Entonces tendríamos como un caramelo relleno, pero al revés. Lo líquido por fuera, lo duro por dentro. ¿Los hielos que venden en las bolsas de los supermercados también son con presión? También son con presión. Por eso el hielo de las bolsas de hielo del supermercado también. Sí. El hielo que se hace por presión dura más, ¿has fijado que ese hielo se cuesta más en derretir? Dura más, porque la presión altera distinto el hielo que el hielo que usted le pone en un vaso de bebida en su casa, y usted lo echa y a los 5 minutos ya, ni a 5 minutos se le acaba el hielo. Pero Martín. El modelo dinámico explica las capas de la Tierra a partir del movimiento de cada capa. Aquí la Tierra se divide en 4 partes. Litosfera, que vendría siendo la parte superior, y donde están las placas tectónicas. La astenosfera, que vendría siendo el colchón de la litosfera, que sostiene las placas tectónicas y que que es el que se mueve. La mesósfera, que es la base de la Tierra, la base de la superficie. La mesósfera es la parte más gruesa de la Tierra, es una capa, es simplemente roca sólida que sostiene al colchón y a las placas tectónicas y evita que se destruya todo para abajo. Y el núcleo, igual que como lo conocemos ya. Entonces, diferencias sustanciales entre uno y otro es que el modelo dinámico se preocupa de cómo son las placas, cómo son las partes de la Tierra y cómo se mueven. El modelo estático se preocupa solamente de cómo es químicamente cada capa de la Tierra, a qué presión está, a qué temperatura está. Nosotros nos vamos a quedar con ese segundo modelo, el dinámico, puesto que nos interesa saber dónde están las placas tectónicas, qué las mueve, cómo se mueven y qué consecuencias trae que se muevan de una manera u otra. El detalle de estos modelos, qué características tiene la corteza, el manto, el núcleo, y cada modelo se lo voy a dejar en una infografía un poco más extensa en el Classroom. Así, con mucho detalle, porque si lo colocaba acá iba a ser mucho texto y se me iban a aburrir. Así que por eso lo bien general.
Para terminar, toda esta estructura terrestre, todas estas capas de la Tierra, todas estas placas tectónicas, todo lo que ocurre, no ocurriría, valga la redundancia, si no fuera porque la Tierra es un sistema en movimiento constante. Y una de las teorías más importantes, una de las teorías más importantes que explica todo lo que pasa en la Tierra en cuanto a movimiento, tiene que ver con la teoría que explica que la Tierra y los continentes no siempre estuvieron como los conocemos ahora. Martín. Buena pregunta, buena pregunta. Voy a darle una vuelta porque justo estaba hablando del concepto de supresión y eso con el tercero medio. Bueno, muy buena pregunta. Esa pregunta me gusta, Martín. Chiquillos, sé que están pensando en el Minecraft, pero esta teoría, chiquillos, se llama la teoría de deriva continental, deriva y que se van alejando. No es una teoría tan vieja, es de hace 110 años, 1912, no es tan vieja con el resto de la teoría. O sea, comparada a las demás, es nueva. Desarrollada por Alfred Wegener en 1912, explica que originalmente nuestro planeta, luego de que se formó, tenía un llamado supercontinente, la Pangea, y un superocéano, que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el superocéano que estaba junto a la Pangea? Se llama Pantalasa. Pantalasa, pan en latín significa gran. Gea es gran tierra. Y Pantalasa, talasa es océano. Pantalasa, gran océano. Entonces, no ignore el océano, mal que mal, el océano, el agua es lo que más tenemos en el planeta. Junto a la Pangea lo rodeaba un superocéano llamado Pantalasa. Debido a la gran inestabilidad que tenía la Tierra en aquellos años, estamos hablando de 220 millones de años atrás, los grandes terremotos, las grandes inestabilidades propias del hecho de que la Tierra recién se estaba formando, fueron fragmentando estos continentes, este supercontinente, separando después la Eurasia y Gondwana. ¿Cuándo se separaron los continentes? Vamos a explicar el tiro porque Félix. Dame un segundo. Va que se sintió, se comprobó. 30 millones de años después, estos grandes movimientos separaron la Pangea en dos continentes, la Eurasia y Gondwana, y así fueron pasando los millones de años, fragmentando los continentes hasta lo que conocemos ahora. ¿Qué evidencias, y con esto termino, chiquillos, qué evidencias permitieron a Wegener comprobar su teoría? El calce, que si yo lo junto todos calzan, y algo que nosotros como chilenos, como latinoamericanos sur con Argentina, le aportamos a Wegener. ¿Qué fue? Wegener, en sus investigaciones, porque él era también antropólogo y arqueólogo, descubrió en el sur del Chile y de Argentina fósiles de una especie de reptil que también estaban en el sur de África. La teoría antes decía, los reptiles pueden nadar y caminar por la tierra. Nadaban de un lado para otro y así vivían. Los estudios arqueológicos demostraron que esa clase de reptil no nada. Entonces, era imposible que llegara de África a América. Punto a favor. El clima el oeste de África es muy parecido al clima amazónico de Brasil. El clima mediterráneo de Chile es muy parecido al de la India y el de Australia, entre comillas. Y una especie de ave que no volaba fue encontrada en Groenlandia, Norteamérica, al norte, y en Rusia. Pasó lo mismo que con el reptil. Se comprobó que esa ave era muy similar a la gallina actual. La gallina no vuela. ¿Cómo era posible que una ave que no volara llegara de un continente a otro? Wegener dijo, mi teoría funciona. Y ya van 110 años, casi 110 años, en que nadie ha podido contradecir esta teoría. Esa es la teoría que explicaría por qué los continentes son así. Y que explicaría, que dice Wegener, que en unos cientos de millones de años más, el movimiento constante de la Tierra haría que estos continentes nuevamente se calcen. No igual, pero se calzarían.
Porque esto va así. Imagínense que esta la Pangea. Se separó así y así. Como la Tierra es redonda, perdón Matías, está haciendo esto. Entonces, en algún momento, los continentes, por otro lado, se van a cuadrar de nuevo. Claro, cada vez que se empiecen a chocar los continentes en unos millones de años más, esos continentes van a empezar a chocar y va a quedar un desastre. Pero vamos a hacer polvo de estrellas, como diría José Massa, para aquel entonces. ¿Por qué voy a esto? ¿Por qué quiero, con esto terminar la clase? ¿Por qué quiero medir esta vuelta? Porque las próximas clases vamos a entender cómo estas teorías y cómo esta formación de la Tierra permite entender por qué los terremotos son como son. Eso. Esta materia, chiquillos, créanme que la voy a disfrutar muchísimo porque me encanta esta materia. Vamos a ver videos, dibujos. No los voy a hacer dibujar mapitas como una historia porque igual que trata. Pero eso. Ya, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Vayan pensando en los terremotos y constantemente cuestionándose lo que hemos visto. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, que estén súper bien y nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Chao.